Bueno, lo que habíamos visto así como un paneo muy general la clase pasada era lo que es mercado de bienes, ¿sí? Vimos lo que es la curva IS del modelo macro, ¿sí? Y a diferencia de lo que habían visto en el modelo keynesiano simple, acá se incorporaba lo que es la variable tasa de interés que afecta estrictamente en lo que es los planes de inversión, ¿sí? Entonces, vía tasa de interés tenemos una reacción distinta que no veníamos teniendo en cuenta en el modelo keynesiano simple, ¿sí? ¿Cómo es esta reacción distinta? En el modelo keynesiano simple lo que teníamos hasta el momento era que un impacto del gobierno vía variable gasto público, vía impuestos, se podía extrapolar mediante el multiplicador en un crecimiento del ingreso, ¿sí? Acá, el punto que deberíamos empezar a obtener, y lo vamos a analizar más en profundidad cuando veamos el equilibrio general, es que este efecto de la tasa de interés, que como habíamos visto, es una sensibilidad negativa con respecto, la inversión tiene una sensibilidad negativa con respecto a tasa de interés, esto puede hacer que esto atenúe el efecto en el producto, ¿sí? Nosotros tenemos un impacto positivo en el producto mediante el gasto, que eso por multiplicador se traslada a un crecimiento tanto en consumo como inversión, ¿sí? Ahora lo que pasa es que la tasa de interés puede llegar a incidirnos negativamente, ¿sí? Ahora, para poder entender esta pata, vamos a tener que meternos en el mercado de dinero, ¿sí? Ahora es lo que vamos a desarrollar en este momento. Bueno, la curva LM, tal como vimos en el mercado de bienes, que la curva IS tiene todos los puntos de equilibrio del mercado de bienes, con la curva LM pasa lo mismo con el mercado de dinero. O sea, toda la curva LM representa puntos del ingreso de la tasa de interés que constituyen un equilibrio en mercado de dinero. Toda la curva. Sobre la curva siempre estamos en equilibrio de mercado de dinero. No necesariamente equilibrio de mercado de bienes, ¿sí? Para ver equilibrio de mercado de bienes tenemos que estar sobre la IS. Entonces, para tener un equilibrio general, vamos a tener que buscar la intersección de estas dos curvas, del mercado de bienes y del mercado de dinero, ¿sí? Espero que se entienda. De todas formas, la LM representa equilibrios de mercado de dinero, que es un mercado que van a ver en el manual de Branson, que es un espejo del mercado de bonos, ¿sí? ¿Por qué digo espejo? ¿Sí? Acá lo que se plasma en las curvas, en los gráficos de equilibrio general, es el equilibrio de mercado de dinero, ¿sí? Pero siempre esto presupone, al menos implícitamente, que esto es una contracara de lo que es el mercado de bonos, ¿sí? ¿Qué entendemos por bonos? ¿Sí? Acá lo vamos a ver como la única forma o el único instrumento de ahorro, ¿sí? Estamos como generalizando, ¿sí? Recuerden que acá tenemos la economía cerrada, con lo cual no estamos hablando de divisas, ¿sí? Estamos hablando de cuando obtengo una rentabilidad por dejar quieto o por sacrificar, si se quiere, la tenencia de este dinero, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos caracterizar el dinero? Primero tenemos que entender que el dinero es un medio aceptado de cambio, ¿sí? Y constituye siempre a una forma universal que no me genera valor si lo dejo estático, ¿sí? De vuelta, olvídense la divisa, olvídense el dólar, ¿sí? Estamos hablando de una única moneda, ¿sí? Que si yo la dejo quieta, no me genera valor, ¿sí? Porque estamos hablando de precios fijos. Entonces, hoy, mañana, pasado, en un año, un peso me vale un peso, ¿sí? Bueno, los bonos, la diferencia es esto, que yo, al sacrificar dinero, obtengo una rentabilidad que puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Puede mañana que si un peso me valga 1,5, o un peso en bonos, ¿no? Un valor nominal en bonos. Lo mismo que me puede impactar negativamente. Yo al día de mañana puedo tener una rentabilidad negativa y que ese peso me valga 90 centavos, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia esencial que hay entre los dos. Además de que los bonos no son un medio de cambio, ¿sí? Entonces, para resumir conceptualmente lo que queremos ver, es que el dinero es un medio aceptado de cambio y no me genera
rentabilidad el poseerlo, al menos con los supuestos que tenemos ahora, ¿sí? Los bonos, por otro lado, sí, me generan rentabilidad al tenerlos, positiva o negativa, y no son un medio aceptado de cambio, ¿sí? Yo eso no lo puedo usar como plata líquida, no lo puedo usar para hacer transacciones económicas, ¿sí? Bueno, entonces, como les decía, la curva LM lo que me va a representar es los equilibrios tanto del mercado de dinero como del mercado de bonos. Como en todo mercado, y como vimos también en el ISLM, ambos tienen oferta y demanda. Es decir, el mercado de dinero tiene oferta y demanda de dinero, y el mercado de bonos tiene oferta y demanda de bonos, ¿sí? Como les decía, los dos son contracara, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Como demandar dinero es justamente precisar el dinero líquido, ¿sí? Quiere decir que yo estoy sacrificando tenencia en bonos. O al revés, si yo estoy demandando más bonos o quiero ahorrar más, quiere decir que estoy sacrificando tenencia de dinero líquido en mis manos, ¿sí? Es por eso que tengo una contracara. Y es por eso que los dos mercados tienen que estar en equilibrio y que se contrarresta, se contrapese cada actividad que se haga entre ellos. Porque una mayor demanda o una mayor oferta se tiene que, el mercado de dinero se tiene que traducir en una mayor o menor oferta de mercado de bonos, ¿sí? Siempre en términos opuestos. Vamos a arrancar primero por la demanda de dinero, ¿sí? Esto también parte de los escritos de Keynes, como les decía antes, quien establece que hay dos motivos por los cuales se puede demandar dinero. Hay dos formas de demanda de dinero, ¿sí? Se encuentra primero la demanda especulativa y la demanda transaccional, ¿sí? La demanda especulativa es justamente la que me mueve esto de la rentabilidad, del costo de la oportunidad del dinero, la tasa de interés, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo puedo demandar más o menos dinero, ¿sí? Dependiendo de cuánto pierdo si lo hubiese dejado en el banco, ¿sí? Esta es una demanda de dinero que justamente tiene una sensibilidad negativa, porque justamente yo veo que la tasa de interés aumenta, quiere decir que a mí me convendría sacrificar un poco de dinero en mis manos y dejarlo en el banco, con lo cual esta demanda de dinero caería, ¿sí? Porque se dice especulativa justamente por un tema más orientado a lo que yo espero que pase, ¿sí? Al valor futuro del dinero. Esto está justamente asociado, es bastante similar a lo que vimos con lo que es la demanda de inversión, pero ahora sí estamos hablando del dinero como valor financiero, ¿sí? Estamos hablando nos salimos del mercado real, del mercado productivo, como les dije en la clase pasada, y ahora sí nos metemos en tasa de interés como lo que es un plazo fijo, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Segundo tipo de demanda de dinero es la demanda transaccional, que es la que yo preciso justamente para realizar mis transacciones en la economía, para desenvolverme en la economía. Esta depende estrictamente del ingreso, ¿sí? Es una demanda que justamente cuando tengo mayor ingreso, tengo mayor poder de compra y preciso más dinero en mis manos para poder desarrollar esas compras, ¿sí? Entonces esta demanda tiene una sensibilidad, una elasticidad positiva con respecto al ingreso. Entonces, para englobar, tenemos dos tipos de demanda de dinero, una transaccional, que depende del ingreso, y que es positiva, que tiene una elasticidad o una derivada parcial positiva con respecto al ingreso. Luego tenemos otro tipo de demanda de dinero que depende de la tasa de interés, cuya derivada parcial, cuya elasticidad es negativa, ¿sí? O sea, esa porción de la demanda de dinero va a estar dependiendo en forma negativa de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, ambos componentes constituyen lo que es la demanda total de dinero. Entonces, dependiendo cuál variable se mueva y en qué sentido, yo voy a tener más o menos demanda de dinero, ¿sí? En la ecuación 6 de la página 91, ahí ya tienen lo que es la ecuación que define justamente esta demanda. Yo no le estoy poniendo letras ni nada, porque primero, como les dije, quiero que lo razonen conceptualmente, pero la ecuación la tienen ahí para ver. Luego tienen del lado izquierdo lo que es la oferta de dinero. Ven que dice
M sobre P, ¿sí? Entonces, como les dije, todo mercado tiene una parte de oferta y de demanda. Nosotros recién vimos lo que es la demanda de dinero, ¿sí? Ahora tenemos que meternos en lo que es la oferta de dinero. Perdón, antes de mandarme con la oferta de dinero, les hago una aclaración, que es la parte del gráfico 4.7, que seguimos en las mismas páginas, que justamente es la parte de plasmar la demanda de dinero en curva, ¿sí? Van a ver ahí que tenemos una serie de curvas negativas, ¿sí? Antes de eso, seguido de la ecuación 6 de la página 91, ahí pueden ver cómo, partiendo de la ecuación de demanda de dinero, se calculan las derivadas parciales para poder calcular justamente la pendiente de lo que es la curva de demanda de dinero, ¿sí? Piensen que tanto la curva IS como la curva ILM tienen un gráfico subsidiario, que representa justamente este equilibrio entre oferta y demanda de bienes o de dinero, ¿sí? El de oferta y demanda de bienes es el que vieron con el modelo keynesiano simple, ¿sí? Eso se ve después plasmado, cada punto de equilibrio entre esas dos curvas se ve plasmada en la IS. Eso lo van a materializar más cuando tengamos la clase práctica, pero la idea es que justamente cada mercado tenga su propio gráfico. Luego, mercado de dinero, vamos a tener la curva de demanda de dinero y la curva de oferta de dinero. Y la intersección entre cada una de ellas va a estar plasmada necesariamente en la LM, ¿sí? El gráfico, para representar la oferta de dinero, lo que va a tener es como el eje de coordenadas, va a estar la tasa de interés, ¿sí? Que es la variable representativa del mercado de dinero, y luego en el eje horizontal van a estar los saldos monetarios reales, que es esta M sobre P, ¿sí? M sobre P lo vamos a pausar un cachitito porque eso lo vamos a ver ahora cuando veamos oferta de dinero, ¿sí? Entonces les decía, calculamos las derivadas parciales, y cuando despejamos vemos que les queda la derivada parcial de M con respecto a R, y es negativa, y la derivada parcial de M con respecto a I es positiva. Cuando despejamos nos quedan menos derivada 1 sobre derivada 2, y mira que eso es negativo. Entonces, ahí tengo la curva negativa, la pendiente negativa, perdón, de la demanda de dinero. Si luego en la curva global, cuando ahora completemos con la oferta, lo que vamos a ver es que la LM es positiva. ¿Por qué? Porque la tasa de interés depende, el ingreso depende positivamente de la tasa de interés en este caso, ¿sí? Ahora lo vamos a seguir completando. Entonces, otras variantes que pueden surgir es qué tan sensible es la demanda de dinero con respecto a estas dos variables, a la tasa de interés o al ingreso, ¿sí? Va a haber casos en los cuales predomina más la sensibilidad con respecto al ingreso que con respecto a la tasa de interés, ¿sí? Caso, por ejemplo, de la trampa de liquidez, ¿sí? Trampa de liquidez es el contexto en el cual nos encontramos en la crisis del 30, ¿sí? Que es el momento donde medio que nació un poquito esta cosmovisión, ¿sí? En este contexto, lo que ocurría es que las tasas de interés estaban ya a niveles demasiado bajos y ya no tenían el efecto que podía tener la tasa de interés sobre la demanda de dinero. ¿Por qué el efecto que se podría tener? La tasa de interés funciona como un instrumento, una forma, una herramienta mediante la cual hacer política monetaria. Justamente porque si yo quiero que circule más o menos el dinero en la economía, tengo una forma para estimular que eso pase o no. Piensen lo siguiente, como les dije antes, si la tasa de interés experimenta un crecimiento, ¿sí? Quiere decir que yo como ahorrista tengo mayor incentivo a sacrificar consumo, sacrificar dinero en la economía real y depositarlo en el banco, ¿sí? Esto se va a dar en la medida que la sensibilidad con respecto a la tasa de interés sea significativa, ¿sí? Lo que pasaba justamente en la crisis del 30 es que la tasa de interés ya se encontraba muy baja, ¿sí? Y no había forma de que la política monetaria surtiera efecto en
en la demanda de dinero, justamente porque ya la demanda de dinero estaba completamente guiada por la variable ingreso. ¿Sí? Era una economía muy deprimida, en la cual la demanda de dinero se restringió a las transacciones esenciales, ¿sí? Y ya el efecto de la tasa de interés se volvió nulo. Eso lo van a ver, lo verían plasmado en la curva de demanda de dinero del gráfico 4.7, como les dije, se debería traducir en una curva casi horizontal, ¿sí? Que tendrían que darse cambios muy bruscos en la tasa de interés para tener un cambio medianamente significativo sobre la curva, sobre la demanda de dinero, ¿sí? Bueno, visto eso, ya podemos empezar a hablar de lo que es oferta de dinero. Como les decía, la parte de oferta de dinero constituye el otro lado de la ecuación de la LM, que es esta M sobre P. ¿Qué es esta M primero? ¿Sí? La M primero es que es una variable exógena, ¿sí? Es una variable que la vamos a tomar como dada. Es una variable que va a representar lo que es el dinero circulante en la economía, ¿sí? Y mi demanda de depósitos en forma de cheques, ¿sí? Vamos a simplificarlo hablando más que nada de lo que es mi circulante en la economía, ¿sí? Yo tengo una X cantidad de dinero, que es decir, que justamente está dando vueltas en la economía, y se utiliza para hacer estas transacciones económicas, ¿sí? El Banco Central puede y tiene, o sea, es la única autoridad que puede y tiene la autoridad, la potestad de modificar este circulante, ¿sí? Mediante una serie de políticas. Una de ellas es la emisión monetaria, por ejemplo, ¿sí? El Banco Central puede emitir una X cantidad de dinero para ponerla a disposición para los consumidores y los bancos, ¿sí? Luego hay otro instrumento. Está lo que es el encaje bancario. Yo no sé si saben lo que es la variable del encaje bancario. Todos los bancos tienen un porcentaje que el Banco Central les exige que mantengan en forma de reservas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que ese dinero los bancos no lo pueden traducir en préstamos, créditos, no lo pueden volcar en la economía. Lo tienen que tener como respaldo en su poder, ¿sí? Hay un encaje distinto para cada banco, pero el Banco Central emite siempre un reporte en el cual pondera los encajes bancarios. Antes era universal, luego se fue segmentando, pero es justamente una forma de hacer política monetaria. ¿Por qué? Si el Banco Central reduce los encajes bancarios, ¿qué significaría? Que los bancos tienen mayor dinero disponible para prestar o para poner en circulación la economía. De ahí a que los bancos lo hagan, es otro cantar, ¿no? Pero es tener la disponibilidad justamente de volcar ese dinero en la economía. De estas acciones se desprende lo que es la creación primaria y la creación secundaria del dinero, ¿sí? Lo que es la creación primaria es lo que depende exclusivamente del Banco Central, ¿sí? El Banco Central puede emitir dinero, ¿sí? Y puede hacer lo que se denomina las operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son justamente cuando, ¿vieron? Cuando leen en los diarios que, esto más que nada pasaba el año pasado, que el Banco Central salió a vender bonos, salió a comprar bonos. Estoy hablando de bonos para no hablar de dólares, porque como les dije, todavía laburamos con economía cerrada, ¿sí? Pero justamente lo que hace el Banco Central buscando interferir en el mercado de bonos, ¿sí? Es torcer o regular lo que es la cantidad de dinero que anda circulando en la economía, ¿sí? Uno de los instrumentos mediante los puede hacer es justamente moldeando esta tasa de interés. Vamos a profundizar. Por ejemplo, vamos a agarrarnos de un caso. El Banco Central decide salir a vender bonos. Si el Banco Central efectúa una emisión de bonos, quiere decir que prefiere que el ahorrista o que el consumidor en este momento aumente su tenencia en bonos y libere un poco de tenencia en dinero, para absorber justamente, para captar
parte de este dinero que está circulante. ¿Qué quiere decir? Que está buscando contraer su oferta de dinero. Por otro lado, si el Banco Central decidiera salir a vender bonos, ¿sí? Salir a comprar bonos, disculpas, sería una política monetaria contractiva. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es, expansiva. Porque lo que está buscando es, vamos de vuelta. Si el Banco Central decide salir a vender y emitir bonos, lo que está buscando es que el consumidor sacrifique dinero y se haga de bonos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Una política monetaria contractiva. Estamos achicando mi oferta de dinero. Por otro lado, si el Banco Central decidiera salir y comprar bonos, lo que está haciendo es darle al ahorrista dinero y quedándose con los bonos. ¿Qué quiere decir? Que está inyectando dinero en la economía. Es una política monetaria expansiva, ¿sí? Volviendo a lo que es creación de dinero, estas son formas de creación primaria, porque es el Banco Central incidiendo específicamente y directamente sobre lo que es el circulante de la economía. Luego tenemos lo que es la creación secundaria, mediante la cual el Banco Central tiene una incidencia, pero indirecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay otro intermediario más que tiene incidencia sobre en qué cuantía se da esta intención del Banco Central. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, cuando les dije que el Banco Central puede regular los encajes bancarios. Esto se va a dar en la medida que los bancos comerciales decidan qué hacer o en qué medida liberar todo este dinero que se le disponibiliza con la reducción del encaje. ¿Sí? Espero que me sigan con esto. Lo mismo pasa que, imaginando que los bancos comerciales disponibilizan, hacen créditos con todo este dinero extra que tienen por la reducción del encaje, ¿qué pasa después en la economía cuando se disponibiliza esa plata? Porque ahí tenemos otros agentes que van a incidir en eso. Por ejemplo, el Banco Central libera todo este dinero y lo disponibiliza en forma de préstamos atractivos, ¿no? Una tasa de interés razonable, ¿sí? Ahora, también va a depender de los consumidores, ver en qué medida los captan, en qué medida también, o qué plazos los toman, y también qué hacen con ese dinero, ¿sí? Porque eso también nos va a mostrar qué tanto se va multiplicando ese efecto, ¿sí? Y qué tanto se reproduce esa plata. ¿Por qué se reproduce? Imagínense que un banco comercial, decide dar una serie de líneas de crédito, ¿sí? Entonces, tenemos a fulanito que decide tomar un crédito de este banco para pagar deudas que tenía, ¿sí? Ahí tenemos un uso específico del dinero. Luego tenemos a otra persona que decide tomar el crédito para comprarse un auto, ¿sí? Y luego tenemos una tercera persona que decide tomar un crédito para ponerse una peluquería, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el mismo crédito con 3 usos distintos, con 3 capacidades de reproducciones distintas. ¿Por qué? La persona que se compró el auto puede hacer eco de ese efecto mediante la incorporación de nuevos hábitos de consumo. Por ejemplo, empieza a pagar un estacionamiento, capaz, empieza a cargar nafta, capaz, empieza a pagar la patente, el seguro del auto. Entonces ahí tenemos este dinero que se está traduciendo en nuevas formas de transacciones y nuevas creaciones de dinero secundarias y subsidiarias de la transacción original, ¿sí? Luego tenemos el que se pone el kiosco, que capaz tenemos el dinero estanco ahí, pero sí estamos atrayendo a otros consumidores que pueden empezar a generar transacciones con este comercio. Entonces, ahí tenemos otro nuevo eco, otra nueva fuente de transacciones económicas, ¿sí? Entonces, es esto como quiero plasmar el concepto de reproducción del dinero, no es que el Banco Central libera este dinero y ya está, lo veo una vez y chao. No, justamente, esto tiene una capacidad de multiplicarse.
de reproducirse y de transformarse en nuevas transacciones, ¿sí? Que se van ramificando, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ahora ya podemos agarrar las dos patas. Podemos hablar de oferta de dinero y de demanda de dinero, ¿sí? Vieron que la oferta de dinero tiene en su denominador la variable P, que es la variable precios, ¿sí? Lo que se intenta aislar es justamente el componente inflación, hablando siempre de lo que es saldos monetarios reales, o sea, eliminar el hecho de que el dinero pierda o gane valor consecuencia de los precios. Entonces, si lo dividimos por los precios, lo que justamente tengo es el dinero genuino que se está ofertando, ¿sí? La oferta de dinero genuina en la economía, ¿sí? Luego, en la página 94, la ecuación 7, ya ahí tienen lo que es el consolidado, ¿sí? Como les dije, tanto la variable M, la oferta monetaria, como la variable P, precios, la vamos a tomar como variables exógenas, como variables fijas, ¿sí? Entonces la demanda de dinero va a tener que convalidar lo que me determina el Banco Central que va a ser la oferta de dinero, ¿sí? Tanto como teníamos en el mercado de bienes, las políticas fiscales, que eran las formas de las cuales el gobierno tenía forma de incidir en el mercado de bienes, acá vamos a tener la política monetaria, que es la forma del gobierno, Banco Central, en realidad, como autoridad Banco Central, tiene forma de incidir en el mercado de dinero, ergo en la economía, ¿sí? Ergo en el producto. Bueno. Como la oferta de dinero es una variable exógena, van a ver en el gráfico de la página 94, si mal no me anoté, que es una curva vertical, es una línea vertical en realidad, ¿sí? Porque justamente es un dato exógeno que se determina por el central y solamente va a tener desplazamientos si esto se expande, es decir, si hay una política monetaria, fiscal, expansiva o contractiva, que nos amplíe o contraiga la base monetaria circulando, ¿sí? Esto también se puede variar, afectar por la variable de precios, que lo vamos a ver después, como les dije, es un dato que vamos a ver cuando flexibilicemos los precios, pero estas son las únicas dos variables que pueden afectarnos la oferta de dinero, ¿sí? Precios lo que puede hacer es licuarme la oferta monetaria, justamente si aumenta, no tengo inflación, lo que yo tenía circulando me puede valer menos, o si hubiese una deflación, esta oferta de dinero empezó a ganar valor, ¿sí? Y luego la demanda de dinero, que lo tengo como la curva negativa que la vieron en el mismo gráfico, ¿sí? Antes de hablar del consolidado, vamos a empezar a hablar del espejo, como les había dicho antes, que era el mercado de bonos, ¿sí? Como les dije, toda ampliación de la demanda de dinero tiene que estar contrarrestada por una menor demanda de bonos, ¿sí? O sea, lo que uno no consume, lo ahorra, ¿sí? Esos son los comportamientos que tenemos en el mercado de dinero como agentes, ¿sí? O uno consume y busca tener el dinero líquido para realizar transacciones en la economía, o lo ahorra buscando una rentabilidad para en el futuro tener mayor dinero, ¿sí? Esto se puede ver afectado, como les dije, por el ingreso o por la tasa de interés, ¿sí? La tasa de interés, acá, como les dije, no va a ser el precio del crédito o cuánto le cuesta al inversor sacrificar una inversión productiva, como les dije antes. Acá lo que va a hacer es justamente el costo de oportunidad de dinero para el ahorrista per se, ¿sí? Si yo tengo una mayor tasa de interés, quiere decir que tengo mayor rentabilidad volcándome al mercado de bonos, volcándome al ahorro, al banco, ¿sí? O sea, quitando este dinero de la circulación de la economía. Es por eso que la tasa de interés es una variable de justamente control para el Banco Central, buscando justamente que el consumidor ahorre o consuma más, ¿sí? ¿Cómo extrapolamos esto al
al mercado de bonos, ¿sí? Imagínense que yo tengo un equilibrio en oferta y demanda de dinero, y también tengo un equilibrio en la oferta y demanda de bonos. El mercado de bonos se va a ajustar como cualquier mercado clásico balrasiano que vieron en un principio, ¿sí? Oferta-demanda, ajuste es precios, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un incremento en la tasa de interés, un incremento en la rentabilidad de estos bonos, ¿sí? Quiere decir que va a haber una porción de la demanda de dinero que va a achicarse y se va a volcar al mercado de bonos, ¿sí? Entonces, imaginen que si estábamos partiendo de un equilibrio del mercado de bonos y ahora tengo una mayor demanda, el contexto que voy a tener es un exceso de demanda de bonos, ¿sí? Y en todo mercado clásico, cuando tengo un exceso de demanda o tengo un exceso de oferta, la variable que me regula es el precio de este bien, ¿sí? Entonces, en este caso, si tengo un exceso de demanda de bonos, lo que voy a tener es un ajuste del precio a la suba, ¿sí? Va a tener que subir el precio del bono para que esta demanda se equilibre con respecto a la oferta de bonos. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, si yo aumenté la tasa del bono, la tasa de interés, perdón, en otras palabras, es lo mismo decir que este aumento de la rentabilidad, este aumento de la tasa de interés, es lo mismo que haber anunciado o que haya ocurrido que el precio de los bonos haya caído, que cayera, ¿sí? Justamente es por eso que se entiende es así como se entiende el espejo entre los dos mercados, ¿sí? Si yo estoy hablando de una menor demanda de dinero, estoy hablando de una mayor demanda de bonos. Si yo estoy hablando de una mayor tasa de interés, estoy hablando de un menor precio en los bonos, ¿sí? Entonces, cuanto más dinero demande, menos bonos estoy demandando. Cuanto más crece la tasa, más crece la rentabilidad del bono, entonces significa como si estuviese cayendo su precio, se vuelve más atractivo para el consumidor, ¿sí? Para la rista. Llegando allá a la página 95, allá tienen justamente cómo se forma la curva LM, ya equilibrando los mercados, hablando de oferta, hablando de demanda, juntando ya la demanda transaccional y especulativa por el lado de la demanda de dinero, y luego los saldos monetarios reales por el lado de la oferta, ¿sí? Si derivamos, si despejamos las derivadas parciales con respecto al ingreso y con respecto a la tasa de interés, ahí podemos ya obtener la pendiente de la LM. Ahí es como les decía antes, que ya tenemos, hace unos minutos, que ya tenemos las elasticidades con respecto al ingreso y con respecto a la tasa de interés. La de ingreso se representa con la letra K, y la de la tasa de interés con la letra L. La elasticidad con respecto al ingreso es positiva, como les dije, y con respecto a la tasa de interés es negativa. Ese despeje que queda el diferencial de R con respecto al diferencial de I, me da que es positivo, ¿sí? Entonces, esta curva, la curva LM, que representa todos los puntos de equilibrio del mercado de dinero y de bonos, ¿sí? Va a tener una curva positiva, ¿sí? Tanto como les comentaba, para el caso del mercado de bienes, yo puedo tener desplazamientos a lo largo de la curva LM, ¿sí? Que van a ser nuevos equilibrios en mercado de dinero, ¿sí? Mediante modificaciones en el ingreso y en la tasa de interés, ¿sí? Pero también voy a tener desplazamientos, saltos en la curva LM, que van a ser consecuencia de shocks exógenos que, como les dije antes, si el mercado de bienes era la política fiscal, ahora es la política monetaria, ¿sí? Las vuelvo a enumerar porque me comí algunas y para completar esta pata. Algunas, las que le comenté antes, eran las operaciones de mercado abierto, sí, que es cuando el Banco Central decide operar en el mercado de bonos, vendiendo o comprando, ¿sí? Luego tenemos la emisión pura de dinero, luego tenemos regular los encajes bancarios, como les comenté, y después los redescuentos, que era el que me quedaba. Los redescuentos es la tasa de interés que permite a los bancos comerciales operar entre ellos, prestarse plata entre ellos, ¿sí? Esto genera que hayan operaciones que contrapesen los movimientos de los bancos. ¿Por qué? Porque si los bancos tienen mayor
atractivo en prestarse dinero, puede ser que un banco que esté más destinado al crédito pueda alimentarse de uno que está más orientado al mercado de acciones o la banca de inversión, y pueden compensar sus acciones, y así ese dinero que se traduce después a la economía se puede ver justamente sopesado por cómo el Banco Central permite la operación entre ellos, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos un contexto en el cual se prepondera más en la actividad dentro del banco, se prepondera que la gente consuma menos y deposite más el dinero en el banco, un banco que esté más orientado a la banca de inversión va a tener más actividad. Ahora, si este banco le puede prestar dinero a un banco que presta dinero, puede financiar que este banco comercial que otorga créditos los haga a una tasa de interés menor, es decir, a una tasa más efectiva para el consumidor. Entonces, el Banco Central, queriendo compensar la circulación de dinero, de esta forma indirectamente, vía redescuentos, puede estar generando que el banco comercial termine dando créditos atractivos de todas formas, ¿sí? Esto es un caso, un ejemplo, pero es una forma mediante la cual se puede ejercer política monetaria, ¿sí? Entonces, como en el mercado de bienes, tenemos políticas expansivas y políticas contractivas. Las expansivas tienen el mismo objetivo, que es aumentar el ingreso, ¿sí? Y las contractivas es justamente enfriar la economía. Entonces, todo lo que sea inyectar dinero en la economía, ¿sí? Fomentar la circulación, eso es una forma de buscar que el producto crezca, ¿sí? Esta es la forma que tiene la autoridad monetaria para incidir en la macro con el mercado monetario, ¿sí? Vamos a hablar entonces ahora de cómo se hablan estos dos mercados, mercado de bienes y mercado de dinero. Esto lo van a seguir viendo en las clases que vienen, porque es un set de variables muy dinámicas que se mueven entre sí, que se van retroalimentando, y es muy importante que desde ahora partan a hacer estos ejercicios. Ahora lo van a empezar a hacer conmigo, la idea es que lo sigan haciendo entre ustedes, que me vayan consultando dudas, que lo entiendan teóricamente, y después nos volquemos a hacerlo en la práctica, ¿sí? Ahora, de vuelta, muy importante que razonen y vean cómo se da este encadenamiento de qué variable afecta a cuál, por qué y de qué manera, ¿sí? Entonces, el ejercicio que voy a hacer dos ejercicios en realidad. Voy a hablar de dos sensibilidades, dos shocks estándar, ¿sí? Vamos a tratar de ver cómo se relacionan las variables, cómo llegamos a un nuevo equilibrio, ¿sí? Partiendo de un equilibrio, vamos a introducir dos shocks, dos ejercicios separados, ¿no? Un shock de política fiscal expansiva y un shock de política monetaria expansiva. Los vamos a intentar razonar, vamos a encadenar qué variable explica a la otra, hasta llegar a un nuevo equilibrio, ¿sí? Lo vamos a ver conceptual y teóricamente, ¿sí? Entonces, esto es muy importante que lo razonen, porque después, en el momento de hacer la práctica, está bueno tener la guía de a dónde tengo que llegar. Yo sé que pasa esto, y el encadenamiento de las reacciones y de los pasos a seguir tiene que llevarme a esto, entonces, lo práctico, yo ya sé a dónde tengo que llegar, ¿sí? Y es más importante saber eso que a veces enmarañarme en un nido de gráficos y de ecuaciones, ¿sí? Entonces, lo más importante, arranquemos entendiendo lo conceptual y cómo es que llegamos a un resultado, ¿sí? Entonces, partiendo de un equilibrio de mercado de bienes y de mercado de dinero, ¿sí? Yo tengo, como les dije, oferta y demanda de bienes satisfechas en equilibrio, quiere decir que estoy en un punto de la IS, que coincide con un punto de equilibrio en la LM, lo que implica que esté en equilibrio también en el mercado de dinero. Tengo la oferta de dinero con una base monetaria dada, y una demanda de dinero que me convalida esta oferta, con lo cual estoy situada en un punto de la LM. Bueno,
Vamos a arrancar por una política fiscal expansiva, ¿sí? Vamos a suponer que aumenta el gasto público vía obra pública, algo genérico que se extrapole a creación de empleo, recupero de poder adquisitivo, aumento del consumo, etc. Bueno, aumenta el gasto público, aumenta lo que es la variable G en la ecuación de producto, recuerda, ¿no? Producto igual gasto más inversión más consumo, ¿sí? Aumenta el gasto público, ¿sí? Que esto va a hacer que, estrictamente, ya aritméticamente, va a hacer que mi ingreso aumente, ¿sí? Pero sabemos que, vía multiplicador keynesiano, esto se va a extrapolar a las demás componentes de la ecuación de producto, ¿sí? Entonces tenemos el consumo y la inversión, que también van a estar ayudando a que este producto aumente. Esta rueda va a girar cada vez menos, pero va a tener un efecto justamente multiplicador. Bien. En el modelo keynesiano simple, yo acá ya paraba, ¿no? Introduje una política fiscal expansiva, aumentó el producto, aumentó el consumo, aumentó la inversión, listo. Ya estamos en un nuevo equilibrio con un producto mayor. Mi política fiscal fue efectiva. ¿Por qué? Porque creció el producto. Acá, en el ISLM, lo que tenemos que hacer es introducir estas variables que les había comentado. Primero la tasa de interés, ¿sí? Y después el mercado de dinero. Bueno. Un primer punto es que el hecho de que crezca este consumo quiere decir que hay más transacciones en la economía, ¿sí? Quiere decir que los consumidores precisan más dinero en mano que antes para poder realizar estas transacciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que al disponer de más ingreso, los consumidores, debido a que tienen una demanda de dinero que en parte se rige por este ingreso, la demanda transaccional de dinero, esto va a experimentar un crecimiento, ¿sí? No hace falta que se modifique la elasticidad yo la mantuve igual, ¿sí? Lo que pasa es que ahora, justamente mediante este crecimiento en el ingreso, se entiende que la población o una porción de la población se ve afectada positivamente por esta política. Tiene más ingreso en su poder. Entonces, manteniendo esta elasticidad constante, la demanda de dinero va a ser mayor, ¿sí? Porque aumenta el consumo, aumenta la demanda para consumir, aumenta la demanda de dinero, por motivos transaccionales. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, si aumenta esta demanda de dinero, ¿sí? Tengo un efecto en el mercado de dinero, ¿sí? Esta demanda de dinero va a experimentar un crecimiento, ¿sí? Que no fue convalidado por el Banco Central. La oferta de dinero yo en ningún momento dije que aumentaba, ¿sí? Entonces, el hecho de que los consumidores precisen más dinero que antes para realizar estas transacciones, quiere decir que yo voy a tener un exceso de demanda de dinero en el mercado de dinero, ¿sí? Entonces acá va a haber un desequilibrio que yo voy a tener que ajustar, ¿sí? Mientras tanto yo no hable de un shock exógeno en la oferta de dinero, esto se va a tener que regular manteniendo esta oferta, ¿sí? Entonces, para que esta demanda vuelva a equilibrarse con esta oferta, el Banco Central deberá regular mediante la tasa de interés, ¿sí? Esto, y esto es muy importante, no es un shock. Esto es una reacción, y estoy tomando una variable endógena para regularlo, para modificarlo, ¿sí? Esto es una variable que está dentro del modelo. Yo no estoy haciendo una política monetaria. Ahora, yo estoy regulando vía tasa de interés, ¿sí? Que esta demanda de dinero vuelva a donde estaba la oferta. Yo de vuelta la oferta no la modifiqué, solo estoy modificando la tasa de interés para que esta demanda de dinero vuelva a donde estaba en equilibrio, ¿sí? Para esto, la tasa de interés va a tener que aumentar. ¿Por qué? Porque yo, Banco Central, quiero que este dinero que se está demandando de más, no se demande de más. Quiero volver al dinero que yo tengo en circulación, ¿sí? Como les dije antes, esto se puede hacer vía tasa de interés, vía
precio del bono, ¿sí? Como los gráficos y en el mercado de dinero estandarizamos lo que es tasa de interés y el mercado de dinero en sí, recuerden que tenemos esta posibilidad, este espejo, pero vamos a nombrarlo siempre con tasa de interés. Entonces, aumenta la tasa de interés, que es lo mismo que caiga el precio del bono, y estoy estimulando que esta demanda de dinero baje, y vuelva al equilibrio, ¿sí? A la oferta de dinero que tenía, ¿sí? Ahora, sin embargo, esta demanda de dinero sufrió un desplazamiento porque aumentó el consumo, aumentó el poder adquisitivo, ¿sí? Quiere decir que si bien la oferta de dinero y la demanda de dinero van a volver al monto anterior, ¿sí? La tasa de interés va a ser un poquitito más alta que antes, porque justamente tuve que subirla para volver a esto. Este incremento de la tasa de interés, podemos decir, bueno, ya está, equilibrio el mercado de dinero. Sin embargo, como les dije, a diferencia del modelo keynesiano simple, yo ahora tengo un impacto en el mercado de bienes vía la tasa de interés, que antes no lo tenía, ¿sí? Esta tasa de interés ahora lo que va a hacer es justamente incidir en la inversión, ¿sí? Yo ahora voy a tener un inversor, o al sector inversor, ¿sí? Afectado por una mayor tasa de interés, ¿sí? Que en principio yo lo estimulé a la suba con esta política fiscal expansiva, pero ahora con este crecimiento de la tasa de interés, en parte lo estoy desincentivando. ¿Se entiende? Recuerden que la tasa de interés para el inversor es la tasa de interés para endeudarse e invertir, ¿sí? O el costo de oportunidad de haber dejado esta inversión productiva en inversión financiera, ¿sí? Entonces ahora tienen un mayor incentivo a transformar esta inversión productiva en financiera, o si tuviesen que tomar préstamos para invertir, ahora les va a resultar más caro, ¿sí? Entonces, debido a esta crecida del costo de oportunidad de dinero, la inversión se va a contraer, ¿sí? Es así como cae el producto y cae también esta demanda de dinero, llegando al nuevo equilibrio macroeconómico, tanto en mercado de bienes como en mercado de dinero, ¿sí? Vamos a analizarlo, ¿sí? Esto se denomina efecto crowding out. Crowd de multitud, crowding el verbo, y out de salirse. ¿Qué quiere decir? ¿O qué trata de manifestar este concepto? Lo que trata de explicar el efecto crowding out es justamente que el shock exógeno de aumentar el gasto que inicialmente generó una crecida en el producto, se va a ver mitigado justamente por el efecto en la tasa de interés sobre la inversión, ¿sí? Este efecto crowding out es justamente toda esta multitud, si se quiere, que se sumó al propagamiento de este efecto expansivo, en parte se va a ver mitigado, como les decía antes, se va a ver disminuido, consecuencia de que este aumento en la tasa de interés esté haciendo que los inversores en parte se caigan. ¿Se van a caer totalmente? Depende de la medida que o sea, todo esto depende de qué medida se mueve cada variable, ¿no? Pero viendo los modelos así estándar, lo que ves es que la inversión crece menos de lo que podría haber crecido y el producto en consecuencia también, ¿sí? Entonces, mi balance de esta medida es que va a ser efectiva, la política fiscal expansiva va a ser efectiva, pero si lo comparamos con el modelo keynesiano simple, va a ser menos efectiva. ¿Por qué? Porque el producto primero salta y después se contrae un poco. Ese es el efecto crowding out, ¿sí? ¿Y qué resultado tengo? Un producto mayor y también una tasa de interés mayor. ¿Se entiende hasta acá? ¿No? Esto es como el camino estándar para partir de un equilibrio, introducir un shock de política fiscal expansiva y llegar a un nuevo equilibrio, ¿sí? Estos pasos es importante que los razonen, que los traten de ensayar paso a paso, variable a variable, cómo se van encadenando y que lo vayan entendiendo, ¿sí? Es sobre esto que quiero particularmente que hagan foco y que me pregunten cualquier duda que tengan. Ahora, por último, vamos a ver lo que es
un shock de política monetaria expansiva, vamos a intentar razonarlo, ¿sí? Si yo efectúo un shock de política monetaria expansiva, lo que voy a tener en principio es un efecto en el mercado de dinero, en el cual va a ser que voy a tener justamente un exceso de oferta de dinero, ¿sí? Y una demanda de dinero que yo todavía no hice nada para estimularla a convalidar este shock, ¿sí? Entonces, esto, dependiendo de qué tipo de política monetaria sea, puede ser que genere una caída en la tasa de interés o un incremento en el precio de los bonos, ¿sí? Ambos efectos, recuerden, son equivalentes y tienen el mismo impacto, ¿sí? Si yo estoy hablando, por ejemplo, de una operación de mercado abierto, estoy hablando sobre el precio de los bonos y la rentabilidad de los mismos, ¿sí? Si yo estoy hablando de la política de encajes, estoy hablando de la tasa de interés, ¿sí? Entonces, si bien el resultado es el mismo, el camino, es muy importante saber justificar el camino dependiendo de qué shock estoy hablando, ¿sí? Entonces, asumiendo que ahora, por ejemplo, estamos hablando de la regulación de los encajes bancarios, un shock de política monetaria expansiva sería que se reducen los encajes bancarios. Entonces, cae la tasa de interés, sería un equivalente, ¿sí? Si cae la tasa de interés, entonces yo logro que esta demanda de dinero se expanda y vaya hacia un nuevo equilibrio contra esta nueva oferta de dinero, ¿sí? Ahora, como vimos antes, este efecto en la tasa de interés tiene incidencia en la inversión, ¿sí? Que si vemos que la tasa de inversión cae, genera un aliciente adicional a invertir, ¿no? Si la tasa de interés es menor, quiere decir que me va a costar menos endeudarme y que tengo menos rentabilidad por tener el dinero quieto financieramente. Entonces al inversor le conviene volcarse al sector productivo. Entonces, si aumentó la demanda de dinero en forma especulativa, porque justamente cayó la tasa de interés, ahí ya voy a tener más dinero líquido. Y adicionalmente tengo a un inversor que está más estimulado a invertir en el sector productivo. Entonces, estas dos acciones se van a consumar en un mayor ingreso, ¿sí? Cuyo efecto también secundario va a ser una mayor demanda de dinero por motivos transaccionales. Yo les dije antes que cada vez que sube el ingreso, por multiplicador, quiere decir que el consumo sube, y eso implica una mayor demanda de dinero para realizar transacciones justamente de consumo, ¿sí? Entonces ahí llegó a un nuevo equilibrio, ¿sí? La política monetaria fue efectiva. ¿Por qué? Porque generó una expansión en el producto, que es lo que yo quería, y la diferencia con la política fiscal es que ahora la tasa de interés fue menor y no mayor, ¿sí? No tuve efecto crowding out, sino que tuve un efecto que se llama crowding in, que justamente que del aumento inicial del ingreso que generé con esta caída de la tasa de interés, además tuve el efecto vía inversión. Entonces tuve un aditivo a lo que es en el multiplicador en los ingresos que tuvo originalmente, ¿sí? Entonces, lo que me interesaría ahora como consigna para que vayan englobando esto de cara a la próxima clase que tengan de equilibrio de ISLM, sería que ensayen lo mismo que les dije, pero con las políticas contractivas. ¿Qué quiere decir? Practicar una política fiscal contractiva, por ejemplo, subimos los impuestos, ¿sí? Y política monetaria contractiva, suben los encajes bancarios, ¿sí? Traten de condensar todo lo que vimos estas últimas dos clases, ayúdense con los dos videos, traten de hacer el paso a paso, escriban, sube tasa de interés, baja tasa de interés, exceso de demanda, exceso de oferta, traten de hacerlo, y me consultan, me los mandan, los vamos charlando, los vamos conversando, a ver si los van haciendo bien, si los pudieron razonar bien, y vemos cómo están de cara a las próximas clases, porque como les dije, esto es acumular, ¿sí? Es ir tomando todo esto como dado, así que es fundamental que estas dos clases las puedan interiorizar para poder razonar lo que sigue en las clases de equilibrio general, ¿sí? Así que bueno, practiquen esa parte, cualquier duda me consultan, y bueno, eso es todo por ahora, nos vemos en
en la próxima clase, que entiendo que a mí me quedan un par de semanas, ya les estaré manteniendo al tanto. Así que bueno, estamos en contacto. Adiós.